Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Sony Solano Cristóbal y en esta ocasión seré quien modere esta mesa titulada Arte, Creatividad y Educación Humanista, la cual pertenece al programa de Maestría en Ambiente, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal, también conocida como MASGEM. Esta mesa está conformada por 2 docentes comentaristas a quien tengo el honor de presentar. Por un lado, nos acompaña la maestra Natalia Pineda Guadiana, quien es licenciada en Diseño Gráfico por la UNAM y maestra en Diseño por la UAM Azcapotzalco. En esta tuvo mención honorífica. Asimismo, es docente de licenciatura y posgrados desde hace más de 24 años en instituciones como la UAC, la Universidad de Anáhuac, de Querétaro y actualmente en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Entre sus líneas de trabajo e investigación se encuentran el US Research Lead y la mentoría internacional en diversas organizaciones que trabajan con mujeres, ya sea a nivel Latinoamérica como en nuestro país. Muchas gracias, maestra, por su asistencia hoy a este 10º coloquio. Por otra parte, contamos con la colaboración del maestro Ildefonso Palemón Hernández, quien es maestro en economía agrícola, así como investigador, docente y activista en temas de interculturalidad, educación y comunicación popular, así como pueblos originarios y temas de humanismo. Sus líneas de investigación se encuentran en estos temas que les acabo de mencionar, así como en políticas públicas y en proyectos de inversión social y ambiental. Muchas gracias, maestro, por su colaboración el día de hoy y bienvenido. Gracias, un gusto. Además de las personas comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran 4 estudiantes que van a presentar sus avances de trabajo terminal. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tendrá un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación y una vez que concluyan, las personas comentaristas tendrán otros 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente, basada en la presentación y los avances que hayan recibido con antelación. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación que hoy se lleve a cabo la deberán revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. Sin más preámbulos, iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de la primera estudiante, quien es Soledad Chávez Marín, que nos va a explicar su trabajo titulado Diseño de un dispositivo pedagógico multimodal para la enseñanza de artes visuales en secundaria y la nueva escuela mexicana. Adelante, Sol, por favor. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Soledad Chávez Marín. Yo presentaré mi proyecto de investigación titulado Diseño de un dispositivo pedagógico multimodal para la enseñanza de artes visuales en secundaria y la nueva escuela mexicana. Este estudio se desarrolla con un grupo de primer grado de secundaria del Colegio Rafael Ramírez, una institución particular de Iztapalapa, Ciudad de México, y aborda un desafío actual en la enseñanza de las artes visuales. La nueva escuela mexicana incorpora las artes al campo formativo del lenguaje y al eje articulador artes y experiencias estéticas. En la fase 6, correspondiente a la educación secundaria, la educación artística deja de concebirse únicamente como un espacio para desarrollar habilidades técnicas y propone una formación orientada al pensamiento crítico, la interpretación cultural y la construcción de significados. Sin embargo, en la práctica escolar persiste una contradicción. En muchas aulas aún predominan formas de enseñanza centradas en el dominio de técnicas y la elaboración de productos, una concepción que, siguiendo a Eisner, define la pedagogía tradicional en educación artística al privilegiar la técnica sobre la construcción de significado. Esta tensión resulta particularmente crítica en la secundaria, etapa en la que el alumnado ya participa de forma activa en una cultura visual contemporánea fuertemente mediada por entornos digitales. El problema central radica, entonces, en la desconexión entre las prácticas pedagógicas escolares y la cultura visual real del estudiantado.
Esta brecha limita el desarrollo de una alfabetización visual crítica, que desde la perspectiva de Alheim implica desarrollar la capacidad para comprender, interpretar y cuestionar los mensajes visuales presentes en la cultura visual contemporánea. Esta situación contribuye al desinterés y la apatía hacia la asignatura. El concepto central de esta propuesta es la multimodalidad. En esta investigación, siguiendo a Kress, se entiende como un enfoque pedagógico en el que el aprendizaje se construye mediante la articulación de distintos modos de representación y no únicamente a través del lenguaje verbal. Ante este panorama, surge la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es el aporte didáctico del diseño e implementación de un dispositivo pedagógico multimodal en la enseñanza de las artes visuales basado en el uso estratégico de recursos digitales, audiovisuales e imagen-texto para favorecer la motivación, la participación activa y la alfabetización visual del alumnado en la construcción de experiencias artísticas y estéticas en el primer grado de educación secundaria, en concordancia con la nueva escuela mexicana y los National Core Arts Standards? Para responder a esta pregunta, el objetivo de la investigación consiste en valorar el aporte didáctico del diseño e implementación del dispositivo pedagógico en la enseñanza de las artes visuales para favorecer experiencias estéticas significativas en estudiantes de primer grado de secundaria del Colegio Rafael Ramírez. Metodológicamente, el estudio es de tipo aplicado, con enfoque cualitativo y de carácter situado. Se sustenta en la investigación-acción, siguiendo la espiral cíclica propuesta por Keynes y McTaggart, que comprende las fases de planificación, acción, observación y reflexión, retomadas por La Torre como un proceso orientado a la transformación de la práctica docente. Como arquitectura de la propuesta, el modelo Azure se integra a cada una de estas fases como se muestra en la siguiente imagen. La fase de planificación integra las 3 primeras etapas del modelo Azure. Posteriormente, la fase de acción corresponde a la utilización de tecnologías y a la participación del estudiante. La observación acompaña su implementación mediante la recopilación de evidencias y la reflexión se vincula con la evaluación y revisión del modelo para dar inicio a un nuevo ciclo. La propuesta se implementará en 5 ciclos de investigación-acción, 4 corresponden al desarrollo de un proyecto mensual, 1 por semana y el quinto a su evaluación integral. La primera etapa del modelo Azure corresponde al análisis sustentado en el diagnóstico inicial del alumnado y del contexto escolar. A partir de ese diagnóstico se identificaron las características del grupo y las condiciones del contexto que orientaron el diseño de la propuesta. Después, la etapa de selección de objetivos se fundamenta en 2 referentes. El primero es la nueva escuela mexicana, particularmente el Plan de Estudios 2022 para la fase 6 correspondiente a la educación secundaria. Desde este marco se retoman los contenidos, los procesos de desarrollo de aprendizaje y el plan analítico del contexto escolar para definir los aprendizajes esperados de la propuesta. El segundo referente son los National Core Arts Standards, un marco para la educación artística organizado en 4 procesos: crear, presentar, responder y conectar. Estos procesos complementan la propuesta de la nueva escuela mexicana al orientar tanto el diseño de las actividades como la evaluación del aprendizaje artístico. Como siguiente etapa, la selección de estrategias, tecnologías, medios y materiales incorpora los principios del diseño universal para el aprendizaje, con el propósito de diseñar una propuesta accesible e inclusiva. Para ello se consideran múltiples formas de presentar la información, promover la participación y ofrecer diversas opciones para que el alumnado exprese sus aprendizajes, atendiendo a la diversidad y a los distintos ritmos y formas de aprendizaje. La etapa de utilización de tecnologías, medios y materiales se fundamenta en la propuesta de Jonathan sobre Mind Tools, o herramientas cognitivas, entendidas como recursos para favorecer la construcción del significado. A partir de ello, la propuesta integra un componente físico para el desarrollo de las actividades presenciales, un componente digital que amplía el aprendizaje mediante actividades asincrónicas, un componente híbrido que da continuidad al proceso formativo entre ambos espacios y un componente reflexivo que favorece la metacognición durante toda la intervención. La participación del alumnado se desarrolla mediante el aprendizaje basado en proyectos, donde los contenidos del lenguaje visual se articulan en el desarrollo de un proyecto artístico, permitiendo que el alumnado construya aprendizajes a través de su propio proceso de creación. Las sesiones presenciales se estructuran mediante el modelo 5E. El enganche activa los saberes previos y hace visible el pensamiento mediante las rutinas de pensamiento del proyecto cero de Hadley. La exploración promueve el análisis crítico de imágenes. La explicación introduce los conceptos del lenguaje visual. La elaboración conduce al desarrollo del proyecto artístico mediante una producción multimodal y la evaluación recupera evidencias tanto del proceso creativo como del aprendizaje. Finalmente, la etapa de evaluación y revisión del modelo Azure permite valorar la implementación de la propuesta. Para ello se realizará un registro sistemático mediante el diario de campo de la docente investigadora.
los semáforos metacognitivos y las evidencias generadas por el alumnado durante el desarrollo de los proyectos. A partir del análisis cualitativo de esta información, se identificarán áreas de oportunidades de mejora, se realizarán los ajustes pertinentes y dará inicio un nuevo ciclo de la investigación-acción. Los conceptos presentados hasta este momento se articulan en un enfoque interdisciplinar que da sustento a la investigación. Eisner fundamenta el valor cognitivo del arte. La alfabetización visual crítica desde Arnhem constituye una de las finalidades de la propuesta. La multimodalidad desarrollada, entre otros, por Kresge y Hewitt orienta el diseño del dispositivo. A estos referentes se suman Vygotsky, quien plantea que el aprendizaje se construye mediante la interacción social, la mediación docente y el contexto sociocultural. Desde esta perspectiva, la propuesta sitúa el aprendizaje artístico en la realidad de los estudiantes, tomando como punto de partida su cultura visual cotidiana para construir nuevos significados. Por su parte, Auswell explica que el aprendizaje adquiere significado cuando los nuevos conocimientos se construyen a partir de los saberes previos del estudiante. En esta investigación, esos saberes previos se encuentran en la cultura visual contemporánea del alumnado, como las imágenes digitales, las redes sociales y las narrativas visuales que funcionan como un inclusor cognitivo al conectar su experiencia cotidiana con los contenidos de artes visuales. Hasta el momento, en el primer ciclo de la investigación-acción se ha concluido la fase de planificación. En ella se realizó un diagnóstico de la cultura digital del Colegio Rafael Ramírez, que sirvió como base para el diseño de la propuesta. Los resultados evidencian que aunque el alumnado posee una alta competencia digital, presenta una limitada alfabetización visual crítica para interpretar, analizar y construir significado a partir de las imágenes. Esto confirma la importancia de una mediación pedagógica estructurada, ya que la incorporación de tecnología por sí sola no garantiza procesos de pensamiento crítico. El diagnóstico también permite identificar 3 condiciones del contexto: una política institucional anti-BYOD, es decir, la prohibición del uso de dispositivos personales en el aula frente al enfoque Bring Your Own Device, una infraestructura tecnológica limitada y una modalidad presencial fragmentada, ya que las actividades digitales deben desarrollarse fuera del horario de clase. Lejos de presentar un obstáculo, estas condiciones orientaron el diseño de la propuesta, sustentada en la mediación docente y en la articulación estratégica de los recursos disponibles dentro del contexto escolar. Actualmente la investigación se encuentra en la fase de implementación y observación del primer ciclo. En síntesis, esta investigación propone una alternativa para fortalecer la enseñanza de las artes visuales mediante una propuesta multimodal que articula la cultura visual del estudiantado, la mediación docente y el uso pedagógico de la tecnología con el propósito de favorecer experiencias artísticas significativas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por la presentación, Sol, y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Por favor, si nos apoya maestra Natalia Pineda, por favor. Muchas gracias. Hola, Sol, buenas tardes. Tengo algunas primero quiero felicitarla. Muchas felicidades por la propuesta visual. Se nota que es la línea de investigación con la que está trabajando, entonces bastante bien aterrizado. Esta parte de poner un engrane como un modelo de representativo de investigación-acción vino muy bien, ¿no? El movimiento genera buenas. Sobre la investigación, tengo como algunas notas muy precisas. La parte donde menciona un dispositivo pedagógico multimodal es necesaria incluir dentro de su marco teórico. ¿Por qué un dispositivo? ¿Por qué no es una herramienta? ¿Por qué no lo llamo instrumento? ¿Por qué no lo llamo material didáctico o material pedagógico? ¿Ajá? No lo encontré dentro del texto, pero sí es necesario que lo mencione como parte de su marco teórico, ¿no? Que es lo que le va a dar el sustento. Tengo también que hace falta incluir también dentro del marco teórico, el marco teórico, esta definición entre el BYOD y el anti-BYOD, ¿no? Porque nos habla de él y menciona cómo va a funcionar, pero no está como delimitado para decir, voy a considerar esta parte como la base para mi estructura por tal y tal. Entonces hay que incluirlo. Justo, definir de una manera robusta y sólida con autores los que usted delimite, pero que estén bien delimitados, porque es un dispositivo desde la visión pedagógica multimodal. ¿Okay? ¿Por qué no hablamos de un dispositivo móvil o de un dispositivo didáctico? ¿Cuál es en sí esta forma de investigación que está trabajando? Y entonces poner a los autores correspondientes. ¿Vale?
Hace referencia a la parte del diseño universal para el aprendizaje. Solamente hay que acotar que de todo este gran universo que es el diseño universal para el aprendizaje es con lo que va a ir trabajando. Entonces, habrá que delimitar un poquito nada más porque es como muy común cuando hacemos investigación decir, ya sé, voy a considerar también la parte de contraste, pero voy a considerar, entonces está bien, solamente ponga como claridad como en la línea de decir, dentro de esta parte del diseño universal voy a considerar solamente estos elementos. Existen todos estos, pero mi proyecto está centrado en A, B, C. ¿De acuerdo? Hay que delimitar un poco más. En el documento hace mención a Andrea Bondis para la parte de alfabetización visual. Y ahorita en la presentación no la vi, no vi el referente de Andrea, vi a otro, entonces eso, nada más que haya como... En el documento también no hay bibliografía, solamente hay Wikipedia y listo. Pues muchas felicidades por su presentación y por la estructura en sus avances. Gracias. Continuamos con la ronda de retroalimentaciones. Maestro Ildefonso, por favor. Sí, muchas gracias. Ojalá se escuche bien. Yo escuché con ciertas intermitencias y bueno, ojalá no sea también así. Hay fallas también en la conectividad, en la intensidad de la señal. Si en algún momento no se escucha nada, quizás me puedan decir que haga pausa o hablo incluso más lento. O incluso me podrían pasar la liga al WhatsApp y abro y veo con mis datos. Aquí estoy con el Wi-Fi, pero bueno, hay esa situación que les comento. Ahora, por lo mismo, yo les recomiendo a Sol y a quienes siguen, no sé cómo sea la dinámica de los que siguen, pero en el caso de Sol, que nos hable un poco más pausado, un poco más lento, no tan acelerado, por esta cuestión de la señal, de la intensidad de la señal que puede fallar, ¿no? Bien, es un tema obviamente de la mayor prioridad, muy actual, muy necesario, muy importante, Sol. Yo me quedé con dudas y de hecho todavía la tengo. Desde luego que aquí planteamos comentarios y preguntas, pero bueno, ya ustedes valoran en lo individual y con quien les acompaña lo que aquí digamos, ¿no? Si la duda es si se estudia el diseño o se diseña, que viene siendo diferente, ¿no? Entonces, eso nada más como para ser muy contundentes en la narrativa y seamos puntuales en eso, ¿no? Porque en algún momento me daba a leer la impresión, al escuchar también, de que se iba a diseñar, o bien de que se iba a estudiar el diseño de un dispositivo particularmente. Muy actual, obviamente, porque el tema tecnológico y de las diversas modalidades ha crecido y seguirá creciendo. Entonces, esto es de la mayor importancia. Por eso me gusta mucho el tema de Sol. Y en esto habría que, propongo yo, considerar un elemento, digamos que un referente alto o un referente extra, que es cuál es o cómo es el currículum de los estudios de secundaria. Ya están bajo la nueva escuela mexicana o bien es, si no exactamente bajo la nueva escuela mexicana, es parte o contiene los elementos de un currículum invertido, como decimos en la Rosario Castellanos, es decir, del currículum que parte de la realidad, o como dice la Universidad Campesina Indígena en Red, el diseño fue a partir del perfil del aspirante y de ahí
construyo todo lo demás y no al revés, que primero hago todo y concluyo con la definición del perfil del estudiante. Si me voy a la realidad, estoy partiendo de ella y por lo tanto del perfil necesario del que va a egresar, y de ahí construyo cómo voy a llegar a tener ese perfil que vi necesario en la realidad que se requiere. Entonces, la secundaria, sus programas educativos, o particularmente si se quiere, o puntualmente si se quiere, las materias particularmente que tienen que ver con las artes, tienen este diseño, o hay también la necesidad de hacer alguna recomendación, si no ahora como parte del estudio, sí como un elemento macro que hay que tomar en cuenta porque va a incidir en cómo se desempeñen los actores. Entonces, currículum de la escuela o currículum de la materia o currículum de no la carrera, sino el área de artes, ¿no? ¿Es el tradicional, en otras palabras, o es, digamos, bajo esta modalidad en la que estamos viendo a la educación? Eso por un lado, no necesariamente pues como elemento que tengo que estar investigando, pero sí es un dato que puedo tener de la secundaria. Está claro que va, y qué bueno que así sea, así debe de ser, por el lado de las pedagogías o metodologías activas para la enseñanza y el aprendizaje. Eso es muy necesario, muy acertado, lo están considerando así, y qué bueno. Por ejemplo, habla Sol de la cultura visual contemporánea, muy importante, muy necesaria, debe de estar en el eje, en el centro del trabajo que estás haciendo. Pero en el arranque o para el arranque de todo esto se habla de los saberes previos, muy acertado también, como para generar el enganche en el proceso formativo, ¿no? Ahora, estos saberes previos son eso exactamente o solamente o también vale la pena considerar no solamente esos saberes previos del estudiante, sino su etnicidad o digamos su identidad étnica como un elemento previo también, o incluso la memoria familiar, comunitaria, del barrio, etcétera, como un elemento de lo previo que me permita hacer ese enganche mucho más fuerte. Entonces, no es, es necesario recurrir a los saberes previos, sí, pero también podemos estar ampliando, digamos, porque a veces nos podemos hasta nosotros como docentes limitar en el rescate, en la visualización de eso, de este aspecto, ¿no? Entonces, tomar en cuenta, decía, la procedencia étnica, ¿no? Incluso hasta si hablan alguna otra lengua o no, la identidad local o más allá. No tomé el tiempo, entonces cuando me pase, maestra, ahí usted me limita. Para la otra voy a fijarme bien en el tiempo. Pero bueno, yo veo solo ahí estos elementos que he mencionado como los que pueden darte algún detalle adicional para alimentar el trabajo, que me gusta mucho, que lo veo muy bien y que deseo que salga adelante con todo el éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestro, por su retroalimentación y comentarios. Continuamos con la segunda estudiante, quien es Verónica Correa Meléndez, y que nos va a presentar su trabajo titulado Hacia una educación crítica y humanista en el Instituto de Educación Media Superior, plantel Tláhuac 1. Adelante, Verónica, por favor. Gracias, buenas tardes a todos, a todas.
Me indican, por favor, si ya se puede ver. ¿Puede verse la Listo. presentación? Ok, Sí. muchas gracias. Bien, mi trabajo terminal consiste en un programa de intervención innovadora educativa que titulé Hacia una educación crítica y humanista en el Instituto de Educación Media Superior, plantel Tláhuac 1. Debo decir que he sido docente durante varios años en este instituto y al pasar de los años me he dado cuenta que existe una situación complicada en las relaciones entre los sujetos. Específicamente, la problemática que encuentro es que algunos miembros de la comunidad estudiantil consideran normal emplear un lenguaje ofensivo y discriminatorio con sus pares, o incluso jugar, entre comillas, tratándose mal físicamente. Esto evidentemente genera un ambiente escolar que se deteriora, esa violencia se normaliza y afecta los procesos de enseñanza y aprendizaje. A grado tal que pues hay abandono escolar, hay deserción y ese es un asunto muy importante a atender. Soy docente de filosofía, imparto 4 asignaturas en relación a la filosofía, entre ellas está la ética. Y bueno, la metodología que deseo empleé durante todo este tiempo de investigación fue una articulación entre la investigación, acción y la pedagogía crítica. ¿Por qué? Porque se buscaba transformar los ambientes educativos vinculando teoría y praxis mediante el trabajo colaborativo. 2, porque con ellas podemos concebir la convivencia como un proceso de co-construcción donde la diversidad cultural de los sujetos se convierte en el fundamento para una educación emancipadora. Me refiero a la pedagogía crítica y dialógica de Freire, en pedagogía del oprimido. Con ellas también se pueden promover relaciones horizontales basadas en el diálogo para construir un pensamiento crítico y comprender la realidad como un proceso constante. Y por último, permite que los diferentes actores cuestionen, analicen y transformen las relaciones de convivencia para generar algunos cambios significativos en el ambiente educativo. El objetivo general es intervenir en las relaciones de convivencia a través de la articulación de actividades de sensibilización y concientización en el uso responsable del lenguaje para generar ambientes escolares libres de violencia verbal. Debo decir que el programa está estructurado en 3 etapas. La primera etapa correspondió al diagnóstico, se diseñó una encuesta, se aplicó para detectar el tipo de violencia que se genera en el ambiente escolar, resaltando 3 específicamente. Hay violencia de tipo que tiene que ver directamente con las relaciones cuestiones de discriminación, ¿no? Por pertenecer, por ejemplo, a la comunidad LGBTQ y más, y también por el color de la piel. El tercero, que me parece importante y es el que yo identifico cotidianamente en el plantel, es la forma en la que se expresan y se comunican los jóvenes. En esa primera etapa, entonces, se diseñó el programa en sus diferentes etapas y se generó el cronograma para la intervención. Debo decir que la intervención estuvo acompañada por esa evaluación diagnóstica, por una intermedia y una final de impacto. La segunda etapa
la implementación propiamente dicha del programa diseñado en la primera tiene 6 fases. La primera era presentar el programa ya con todas sus características a la comunidad que iba a ser intervenida, a quienes iban a participar conmigo y por supuesto a encargados de crianza y autoridades escolares. Se comunica para dar a conocer. Quiero decir aquí que un grupo de tutorados a mi cargo son quienes me apoyan para llevar a cabo esta intervención. Son ellos quienes interactúan con sus pares en lo que a continuación les voy a explicar. Fue necesario entonces investigar, apoyada en el curso de ética, sobre derechos humanos, dignidad de la persona e ir conduciendo a los estudiantes para el conocimiento de lineamientos, normatividad, respeto a los derechos humanos y el reconocimiento de la diversidad. Se armaron círculos de discusión con estos 8 tutorados, quienes diseñaron en la cuarta etapa todos los elementos, todos los gráficos que iban a formar parte de una campaña de socialización con sus pares al interior del plantel. Se diseñan esos materiales, es todo un proceso hasta llegar a la socialización. Se socializan en diferentes espacios esos productos diseñados que consistieron en carteles, trípticos, infografías, acompañados por charlas semanales durante el mes de junio, el junio que acaba de pasar, del 2026, y ha sido un trabajo continuo. De las fases 4 a las 6 del programa de intervención, se hizo una evaluación intermedia. Con un análisis FODA logramos identificar cómo íbamos, fortalezas, oportunidades, pero también las debilidades y amenazas. Dentro de las primeras debilidades que encontramos era que había que mejorar esos diseños, había que mandar un mensaje claro, directo, y que presentara la preocupación y la experiencia de los jóvenes en este tipo de situaciones que viven dentro del ambiente escolar. La tercera etapa y última tiene que ver con la evaluación de impacto. Utilicé la metodología 360 para ver de qué manera esta campaña de socialización, tanto en las redes sociales como en el plantel mismo, y el trabajo de interacción con pares de los tutorados había tenido resultados. Voy a poner un pequeño video en el momento en el que se captan el compartir trabajo entre jóvenes. Me encuentro ahorita en esta etapa de cierre donde estoy aún analizando la evaluación de impacto. Se generaron 2 tipos de evaluación de impacto. Una que tiene que es con los sujetos intervenidos, y la segunda con agentes externos como docentes, tutores, investigadores, quienes invitaron a sus tutorados a participar en el programa de intervención. Entonces, tengo nada más el primer resultado que tiene que ver con los sujetos intervenidos. Y entonces, los resultados indican, bajo 3 categorías se hizo esa evaluación: saber conocer, saber hacer y saber ser estar. Es decir, se buscó un impacto cognitivo, un procedimental y un actitudinal. En el primero, en el cognitivo, los resultados muestran que hay un fortalecimiento de la conciencia crítica de los jóvenes para vincular
sus conocimientos sobre derechos humanos, sobre los lineamientos de convivencia de la propia institución y poder comprender esos lineamientos institucionales a la luz de los derechos humanos. Ahí creo que hubo un aporte importante. El impacto procedimental saber hacer estuvo enfocado a la optimización de la comunicación y la praxis ética a través de la campaña de socialización y con los diseños. Se lograron diseños donde había mensajes claros, había una invitación a revisar las situaciones de violencia y también cómo buscar ayuda, a qué instituciones acudir y qué normativa conocer para poder hacer una denuncia en caso de sufrir violencia, no nada más de tipo verbal, sino de otros tipos, ¿no? Esta primera evaluación me permitió a los estudiantes resaltar la importancia de formarse como personas íntegras. El instituto donde trabajo tiene como un eje dentro de toda su formación importantísima es que los estudiantes sean críticos, tengan una formación científica, pero también humanista. Entonces, se busca personas íntegras, solidarias, con capacidad de juicio y seriamente comprometidas consigo mismos y con quienes conviven en el espacio escolar. No me queda más que decir, hasta ahorita, creo que ha sido un trabajo de 2 años, un programa de intervención que se aplica en el 4º semestre de la maestría y creo que estamos en esa etapa final ya de cierre. Vamos a revisar todavía la evaluación de impacto de agentes externos para terminar la redacción del reporte de intervención. Estas son algunas de las referencias que utilicé a lo largo de todo el proceso y les agradezco mucho la atención. Gracias a ti, Verónica, por tu exposición. Comenzamos ahora con la ronda de retroalimentaciones. Maestra Natalia Pineda, por favor. Muchas gracias. Hola, Verónica, buenas tardes. Muchas gracias por su presentación. Tengo algunos comentarios. Una de las preguntas que yo tenía era ¿en qué fase está? Ya me lo respondió en su presentación. Le agradezco mucho como esta secuencia en la que fue avanzando. Me parece que, bueno, hay partes donde, si bien lo que usted nos está comentando, el problema que está investigando es urgente y necesario, ¿no? Porque tiene una permeabilidad inmediata en lo que usted está viviendo. Hace falta un poco la parte de documentación, ¿no? Encontré algunos temas, por ejemplo, hace mención de uso responsable del lenguaje y de pronto en el momento de evaluar podría volverse un poco complejo saber hasta qué punto es responsable o no, ¿no? Podría tal vez aprovechar esta parte donde usted misma hace como este énfasis en que parte de los criterios de evaluación tienen que ver con una evaluación ética. Entonces podría ser o quedaría mejor un uso ético del lenguaje. Es mucho más fácil evaluarlo porque en la parte de la rúbrica poder definir los criterios éticos nos es más fácil que decir responsables, ¿no? Como se vuelve un poco subjetivo, quizá. Bien, hace referencia a el término ambientes inclusivos. Bueno, en realidad es ambientes áulicos inclusivos. Ahí le recomiendo igual como dentro de su marco teórico que pueda poner a qué se refiere concretamente con esta parte de inclusión. ¿Qué de la inclusión es lo que está considerando para ese ambiente? Como es tan amplio el tema que usted pueda delimitar y decir, los ambientes inclusivos a los que yo me refiero consideran A, B, C y tal cual. Sobre eso nos vamos, ¿no? Para que no se preste como justo a la interpretación de lectores externos. Que usted nos dé la línea sobre la que está trabajando. Una de las preguntas, bueno, la pregunta que mostró ya casi el cierre,
tiene un sesgo la pregunta en sí, ¿no? Cuando nosotros hacemos intervención, es como muy común preguntar, ¿dónde consideras que tuviste una mejor oportunidad? ¿Antes o ahora? Ajá. Este tipo de preguntas generan un sesgo en los estudiantes o en quien se les aplique el instrumento, porque ellos normalmente será como, pues si lo probaron y yo estoy evaluando, pues ahora, ¿no? Entonces, se pueden replantear la forma de redactar las preguntas. Ahí más bien mi recomendación es que pueda trabajar con su director o con su comité asesor para que puedan hacer la revisión de estas preguntas, evitando sesgos. Pero no se preocupe, o sea, si ya hay un sesgo en la pregunta, tampoco es las eliminamos y no cuenta la investigación para nada. Es más bien como poder decir, a partir de este tipo de preguntas y los resultados que si tenemos un sesgo en la pregunta 3, 5 y 7. Sin embargo, en la ejecución vemos que, sí, como poder dar esta justificación de cuando los instrumentos llegaron a pasar con algunos términos que generan sesgos. Y sobre todo, ahora que van a hacer las pruebas finales que tienen que ver con evaluación de impacto con agentes externos, ahí les recomiendo mucho que haga sus instrumentos de obtención de datos y que los pueda revisar su comité y su director, solo para asegurar como que no se nos vayan a ir algún sesgo ahí en el que la respuesta esté un poquito dirigida para que respondan, claro, ahora es mejor, claro, sí funcionó, ¿no? ¿De acuerdo? Y esos son todos mis comentarios. Buen trabajo, Verónica. Muchas gracias, maestra, por su participación. Continuamos con el maestro Ildefonso, por favor. Muchas gracias. Bueno, ahora sí tomé nota del tiempo. Hace rato recomendaba yo hablar pausado. Luego me di cuenta que al final yo mismo me aceleré un poco porque no sabía bien si ya me había pasado del tiempo asignado. Pero bueno, ahora estoy viéndolo bien, controlando bien el tiempo. Yo tenía la misma pregunta que la maestra Natalia, de en qué fase está el proyecto. Y me imaginé, y aquí aprovecho para decirles a quienes faltan, de que nos digan al inicio en qué semestre están, si es que no viene dicho en la diapositiva que presente. Me imaginé, Verónica, que estabas en segundo ciclo, bueno, en segundo semestre más bien. No, ya vas más adelante. Y se nota en el trabajo. Una de las preguntas que yo me anotaba era, bueno, ¿y la evaluación? Entonces, en lo que nos diste, como que faltó hacer ese énfasis, esa claridad o precisión. Pero con lo que expones está bastante claro en qué momento vas y cómo vas. Bien, es importante, incluso también lo digo para Sol y muy probablemente para quienes falten, que hagamos referencia a la delimitación de nuestro tema de investigación. En algún momento no tiene que ir un apartado, si no se los pidieron, de la delimitación del problema. Se puede mencionar hasta en la introducción, en la presentación, en algún momento, ¿no? Por ejemplo, en este caso se trabajó al inicio con 8 tutorados por parte de la maestra Verónica. Con 8 tutorados, esto se expandió porque de ahí hubo la socialización y ya se llegó a más tutorados y también se llegó a más docentes o tutores. Pero no sé si se llegó a todos los del instituto. Por ello menciono lo de la delimitación. También tiene que ver con la delimitación, porque la delimitación puede ser temporal, puede ser espacial, puede ser por la cantidad de participantes y puede ser también en términos ya temáticos, ¿no? O de saberes. Esto que es crucial, el tema que se propone Verónica, se, digamos, aborda, trabajará o se verá solamente en filosofía o también es una iniciativa, digamos, que finalmente sea transversal a las demás
asignaturas o temas. Esto tiene que ver con lo que le decía yo a Sol del currículum. Si el instituto mantiene un currículum que no va acorde con las metodologías activas, con las pedagogías que cultivan el trabajo colaborativo, bueno, hay ya algún elemento que puede ser que me afecte, ¿no? Y que no tiene necesariamente que impactar en eso, ¿no? No estoy diciendo nada más el que ubiquemos si nuestro instituto o si tu secundaria, Sol, tienen unos programas educativos tradicionales, rígidos, o en la versión convencional, o están en la versión emancipadora o alternativa o propositiva que pues tenemos muy en boga con la nueva escuela mexicana. Y desde luego otras vías para tener cambios transformativos en el proceso educativo. Entonces, por eso hablo de la delimitación, para que también ahí pues sepamos el alcance que está teniendo, que puede tener nuestro trabajo. Y esto además les puede ayudar en las recomendaciones que den al final, en los estudios adicionales que puedan hacerse, que le den continuidad o fortalezca lo que estemos haciendo nosotros ahora. Entonces, esta parte de la delimitación la encargo mucho por esa razón, y porque desde luego también al delimitar el problema y decir quiénes son los que están, por ejemplo, qué actores están incluidos y cuáles no están incluidos. ¿Por qué razón tengo a cierta gente excluida? Y quizás no esté escrito, ¿no? Pero lo tengo imaginado, lo tengo pensado. Pero también puedo en algún momento incorporar esto y puede ayudarme en lo puedo decir en la introducción, lo puedo retomar y puede alimentar o fortalecer conclusiones, o si no recomendaciones, al menos recomendaciones para futuros trabajos, ¿no? O para trabajos de ustedes mismas. Van a estar seguramente en esta ruta de enseñanza-aprendizaje y pues es bueno darle continuidad a lo que estamos haciendo ahora. Yo, por ejemplo, y ahí se mencionaba el tema de evaluación de proyectos, fue mi tema de titulación en la licenciatura. En la maestría lo retomé de otra manera, ya ampliándome más a la planeación. Entonces, marca mucho lo que estemos haciendo ahora, el desarrollo profesional que vayamos a hacer, y acentuar el desarrollo profesional que estamos haciendo ya. Entonces, me parece muy importante el que ahora, para ir concluyendo, en los agentes externos, que ahí no anoté, si estamos considerando, digamos, todos los posibles o solamente algunos, ¿no? Desde luego, estos agentes externos son o pueden ser otros docentes, ¿no? Otras materias, pero también la familia. También depende de qué tan aplicable sea la comunidad inmediata. Entonces, allá hay, digamos, otros actores que o tienen alguna incidencia o pueden tener alguna incidencia en lo que estás estudiando, Verónica. De manera pues que mi proceso educativo entonces se puede fortalecer. A veces en casa nada más nos quedamos en cómo te fue y comentamos algo de cómo nos fue en la escuela, ¿no? Pero, o incluso se llega a hacer comentarios y como que los dejamos de lado. Y no. ¿Qué tal si incorporamos el comentario? ¿Y qué tal si no solamente incorporamos el comentario que me hicieron en casa, sino que hago alguna actividad, o se puede hacer alguna actividad en donde va el familiar? Todo esto depende de nuestras actividades educativas. Hay actividades que pueden permitirlo, hay otras que no. Hay actividades que pueden ser, digamos, como que muy ocasionales, en donde puedo incorporar a agentes externos,
y hacerlo ya bajo la consideración de que tienen incidencia y tienen aporte, pues es mucho mejor. Entonces, sería eso, estimada Verónica, adelante con tu trabajo, qué bueno que ya vas pues, prácticamente en la ruta o en la recta final. Gracias. Muchas gracias, maestro, por sus comentarios y continuamos con las presentaciones de los estudiantes. Y la siguiente está a cargo de Darío Freddy Bailón Arriaga, quien nos va a exponer su trabajo titulado Uso educativo de la televisión digital terrestre y del estándar ATSC 3.0 en México. Adelante, Darío, por favor. Sí, muchas gracias. Gracias, maestra Sony, maestra Natalia, doctor Ildefonso, doctora María Elena. Les voy a poner la presentación. ¿Me dicen si la pueden ver? Listo, sí la podemos ver. De acuerdo, muchas gracias. Muy bien, pues les voy a presentar el avance de mi investigación. Soy de segundo semestre. El tema es uso educativo de la televisión digital terrestre, análisis del estándar del Comité para los Sistemas Avanzados de Televisión 3.0 en México. Para esta presentación, voy a utilizar las siglas TDT para referirme a la televisión digital terrestre y ATSC3 para el estándar del Advanced Television System Commit. El propósito general de la investigación es analizar el potencial educativo de la televisión digital terrestre articulada con el estándar ATSC3, particularmente en escenarios de recepción educativa domiciliaria y en contextos de conectividad limitada. El problema parte de la desigualdad de acceso a tecnologías digitales que se vieron o se hicieron visibles durante la pandemia. En México, Aprende en Casa mostró que la televisión todavía podía apoyar la continuidad educativa, especialmente frente a hogares con conectividad limitada. Sin embargo, también mostró importantes... Ay, perdón. ¿Siguen viendo la presentación? Se perdió. No, ya no se puede ver. Dame un segundo. Ahí está. Listo. Gracias. Sin embargo, también mostró límites importantes. Fue una experiencia principalmente unidireccional, con poca interacción, dificultades de seguimiento pedagógico y escasa retroalimentación. Las cifras ayudan a contextualizar el problema. En 2024, cerca de una cuarta parte de los hogares en México no contaba con Internet, mientras que más del 90% sí contaba con un televisor. Además, durante la pandemia, el INEGI reportó que una parte de la no inscripción escolar estuvo relacionada con falta de computadora, dispositivo o conexión a Internet. Por eso esta investigación explora si la TDT, articulada con ATSC3, podría pensarse como una infraestructura educativa complementaria en escenarios de conectividad limitada. A partir de esta problemática, la investigación se orienta a 3 preguntas. La primera pregunta, respecto al estándar y cómo podría contribuir el diseño de propuestas de innovación educativa multimodal, con el antecedente de la experiencia mexicana de educación televisiva durante la pandemia. La segunda pregunta delimita el análisis en 3 dimensiones: condiciones técnicas, normativas y educativas. La tercera pregunta permite diferenciar este trabajo de una investigación sobre televisión educativa tradicional, porque se enfoca en las capacidades específicas de ATSC3, como la interactividad, la transmisión de datos, la conectividad y el datacasting. El objetivo general es analizar las condiciones técnicas, normativas y educativas que inciden en la posible integración del estándar en propuestas de innovación educativa multimodal mediadas por la televisión digital terrestre. Este objetivo no busca implementar todavía una solución tecnológica, ni evaluar una política pública vigente. Lo que busca es construir un análisis de viabilidad. Los objetivos específicos permiten ordenar el trabajo en 3 momentos. Primero, identificar las condiciones técnicas y normativas que influyen en una posible adopción educativa del estándar mediante la televisión digital terrestre. Segundo, analizar los alcances y limitaciones de la educación televisiva domiciliaria desarrollada durante la pandemia. Y tercero, diseñar una propuesta conceptual basada en las capacidades tecnológicas del estándar.
La justificación de esta investigación se centra en la necesidad de explorar alternativas tecnológicas que puedan apoyar el uso educativo en contextos de conectividad limitada. La población se considera México, porque el análisis se sitúa en su marco normativo, tecnológico y educativo general. La muestra o referente de análisis se delimita a escenarios de recepción educativa domiciliaria con conectividad limitada. No se trabajará con estudiantes de una escuela específica, sino con documentos, experiencias comparadas y entrevistas a expertos. El método es cualitativo, con alcance exploratorio y analítico propositivo, ya que busca comprender condiciones de viabilidad. Este trabajo se sostiene en un marco tecnopedagógico y sociotécnico. García Aretio y Moore y Kearsley me sirven como referentes generales de educación a distancia, pero se articulan con el contexto mexicano a partir del antecedente de Aprende en Casa y de la educación multimodal. Desde la multimodalidad, retomo a Cres y a Bessemer y Cres, porque ayudan a analizar cómo se articulan imagen, sonido, texto y secuencia en una experiencia educativa mediada por televisión digital. En el caso de Novak, lo retomo de manera acotada para analizar la organización pedagógica del contenido, claridad conceptual, secuenciación y relación entre contenidos. No lo utilizo como soporte técnico del data casting ni como teoría de la interactividad del estándar. Finalmente, Engel me permite abordar la parte técnica del estándar y del data casting. La idea clave es que la tecnología no garantiza innovación educativa por sí misma. Su potencial depende de las mediaciones pedagógicas, de las condiciones técnicas y de los marcos normativos que permitan su uso educativo. La investigación se va a desarrollar con un método cualitativo, porque busca comprender condiciones, posibilidades y límites. Su alcance es exploratorio, analítico, propositivo, y ya que analiza un problema poco desarrollado en México, y busca elaborar un diagnóstico y una propuesta conceptual. Para ello, el diseño metodológico articula 3 técnicas: análisis documental, revisión de experiencias comparadas y entrevistas semiestructuradas a expertos. En análisis documental se revisarán fuentes técnicas, normativas, institucionales y académicas sobre TDT y ATSC3, educación a distancia, multimodalidad, brechas de conectividad y educación televisiva. En esta parte, la revisión normativa se abordará de manera prospectiva, porque no parto del supuesto de que ATSC3 ya esté formalmente adoptado en México. Más bien se busca identificar qué condiciones regulatorias, institucionales y de política pública deberían considerarse ante una posible integración de educación futura. La segunda estrategia es la revisión de experiencias comparadas. Se realizarán casos relacionados con la televisión digital, el datacasting, el T-learning, los canales educativos y la radiodifusión digital. Estas experiencias no se tomarán como modelos transferibles automáticamente, sino como referentes para identificar posibilidades y límites. La tercera estrategia son entrevistas semiestructuradas a expertos en radiodifusión digital, regulación tecnológica, telecomunicaciones, educación a distancia e innovación educativa multimodal. La información se organizará mediante 3 categorías de análisis. La primera corresponde a las condiciones técnicas: cobertura, recepción, dispositivos, datacasting, conectividad, interoperabilidad e interacción. La segunda categoría corresponde a condiciones normativas prospectivas. Esto significa que no voy a evaluar la legislación mexicana como si el estándar ya estuviera adoptado informalmente en el país. Más bien revisaré qué condiciones regulatorias, institucionales y de política pública podrían favorecer o limitar una integración educativa futura. La tercera corresponde a las condiciones educativas: organización del contenido, multimodalidad, acompañamiento, seguimiento, retroalimentación, accesibilidad y recepción domiciliaria. Estas categorías derivan directamente del objetivo general y permiten evitar que el análisis se reduzca solo a la dimensión tecnológica. Finalmente, les presento el cronograma preliminar de cómo organicé el trabajo en los siguientes 6 momentos. Entre agosto y septiembre se fortalecerá el marco teórico y conceptual y se delimitarán las categorías de análisis. Entre octubre y noviembre se realizará el análisis documental, la revisión de experiencias comparadas y el diseño final de los instrumentos. En diciembre se contempla la realización de entrevistas a expertos y la organización inicial de la información en matrices. En enero y febrero se sistematizará y analizará la información obtenida de las entrevistas
cruzándolo con los hallazgos del análisis documental y de las experiencias comparadas. Entre marzo y abril se construirá el diagnóstico y se desarrollará la propuesta conceptual de innovación educativa multimodal. Finalmente, entre mayo y julio se trabajará en los ajustes, la redacción final y la revisión del trabajo terminal. Y pues muchísimas gracias, les agradezco a todos por su tiempo y su atención. Muchas gracias a ti, Freddy, por tu presentación. Continuamos con la ronda de comentarios. Maestra Natalia, por favor. Muchas gracias. Hola Darío, buenas tardes. Muchas gracias por su presentación. Me hace falta un poco de información, ¿vale? ¿A qué me refiero? Hace falta hacer mención de los modelos televisivos que existieron, ¿no? Es verdad que ahora nos está hablando como de un modelo concreto con ciertas como posibilidades o ventajas ante lo que pasó con COVID, pero que son diferentes a los modelos de educación televisiva que existía en los años 80, 90, ¿no? Entonces, es importante que en su marco teórico, esta parte como de decir, siempre han existido ciertos estándares en televisión educativa, cuáles son esos estándares que se dieron en estos años y medianamente dar como ciertos alcances, para a partir de ahí poder ir enriqueciendo el resto de la investigación. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir dar un contexto social, político, público de crecimiento, hábitos y costumbres, consumo de información, cómo lo hacían entonces, cómo lo hacemos ahora, qué recursos existían, etc. No tiene tampoco que hacer como demasiado un capítulo ahí, digamos, pero sí darnos este precedente de esto existía con este contexto y entonces nos fue llevando a que en el contexto actual sucedan estas cuestiones. Sobre todo porque el tipo de consumo de información ha cambiado muchísimo, ¿no? Con las redes sociales, con el COVID, con esta cuestión de inmediatez, pues el consumo es diferente, ¿no? La forma de consumir información tiene sí mucho que ver con ese acceso a la información, pero también con hábitos y prácticas de consumo. ¿Qué es lo que yo consumo dentro de mi práctica cotidiana cuando estoy tratando de hacer una investigación o alguna ampliación, digamos, educativa, ¿vale? Tengo otras notas que le voy a compartir. Aquí sí me parece muy importante que pueda establecer límites dentro de su investigación, ¿vale? Porque su tema es uso educativo de la televisión digital y terrestre del estándar ATSC 3.0 en México. Y entonces pensemos, ¿todo México? ¿Le va a dar tiempo de investigar todo el país completo? Ajá. Por eso es necesario acotar. Entiendo que es un tipo de investigación, digamos, más hacia modelos, pero que sí es necesario aterrizar, que pueda decir, bueno, voy a hacer esta investigación y hacer un mapeo y delimitar, por ejemplo, la zona serrana de la Sierra Alta, no, de la parte alta de Sierra Gorda, Querétaro, que no va a corresponder con el perfil de usuario, el tipo de conectividad, el tipo de problemática, el tipo de consumo que tienen, por ejemplo, mismo nivel educativo, pero personas en Chapotón, Campeche, que tienen una forma de consumo diferente, con hábitos distintos, con conectividad diferente. Sí, empezar a hacer estas pruebas y creación de instrumentos que delimite a una zona de interacción. Posiblemente, o sea, que no diga México en general y entonces nos quedemos como, ¿pero qué estados? Va a viajar a todos los estados y de ahí va a tomar ciertas muestras de ciertos climas, ciertas condiciones, ciertos tal, o todos sus esfuerzos los podrá dirigir a una zona, digamos, que es de su interés para poder hacer las mediciones que necesita, ¿no? Y a partir de ello, tal vez pudiera llegar, en estas condiciones puedo generarse un modelo A, pero también pudiera haber un modelo B para otro tipo de condiciones. Y entonces, así como modelos, se pueden ya como probar de otra manera o con un como espectro, mucho más amplio. Para que no se quede justo en esta generalidad que tiene el título como de en México general, y entonces el mapeo de una investigación así de grande es que sería un tema de doctorado, o sea, es muchísimo tiempo,
mucho trabajo, necesita como delimitar por zonas para poder ir del micro al macro y entonces empezar a hacer, pues sí, resultados. Es un tema muy interesante, sobre todo considerando que la televisión digital, más allá de lo que se cree que es lo que todos vemos, tiene una finalidad diferente y que lo tiene como muy bien mapeado y delimitado en su investigación. Solamente hay que aterrizar como justo para que no sean esfuerzos tan grandísimos. Es decir, bueno, voy y tomo una muestra de 8,000 personas en Puebla y ahora una de 5,000 en Oaxaca, ¿no? Que pueda tomar una zona y sobre ella pueda ir trabajando. Gracias, Narif. Gracias, maestra Natalia. Continuamos con los comentarios del maestro Ildefonso, por favor. Sí, muchas gracias. Bien, pues nuestra maestría, la verdad es que está dando muy buenos temas de investigación y yo creo que estará pues en el proceso educativo y con el desarrollo de sus carreras, de la titulación, el avance, etcétera, haciendo muchos aportes. Ahí vemos la importancia de la investigación localizada, referida a la realidad y a la atención a problemas reales y concretos. Es importante lo que acaba de decir la maestra Natalia de la delimitación, efectivamente, para uno poder efectivamente atender el tema, el problema de investigación que estemos definiendo. Y en este caso, pues sí vale la pena comentar el punto con la directora o director, Darío, para que esto quede definido. Hay un uso de la televisión importante, el cual puede reorientarse. Eso estoy viendo en tu proyecto, que es muy importante. Tomar las experiencias que ya se tienen, muy importante, y considerar el estándar que mencionas, pues que tiene indudablemente su valor, su importancia. Ello es importante, ¿no? Tomarlo en cuenta. Y el contexto. Entonces, una de las cosas que hay que tomar en el contexto, y tú mencionas bien, de que hay una tensión entre pues el acceso a Internet, el acceso a los dispositivos, porque hay brechas, y por otra parte existe ya lo que decíamos, una infraestructura televisiva amplia que se puede reorientar, que se puede rearticular al fin pedagógico, al fin formativo, y en esto, por ejemplo, hablando de la delimitación, que nos permita puntualizar nuestro tema y nuestro problema, una de las cosas a tomar en cuenta, sino como un elemento crucial, pero sí como algo que incide o puede incidir y hasta explicar nuestro fenómeno, es la desigualdad socioeconómica del país. Y por otro lado, la diversidad lingüístico y cultural. Y por eso cobra relevancia y estamos hablando de la delimitación, porque pues hay que ver si estamos considerando, y hay que precisar si estamos considerando estos puntos, ¿no? El tema de la diversidad lingüístico-cultural, que se va a expresar concretamente en idiomas, en lenguas, en variantes lingüísticas, y si eso va a estar siendo tomado en cuenta o no. Pero también lo otro, pues es la propia identidad. Ahí se expresa esta diversidad, la identidad de las personas, ¿no? Que se va a ampliar cuando tenemos diversidad étnica, lingüística, pues va a ser mucho más amplia. Y por otro lado, el tema de las desigualdades socioeconómicas, ¿no? Estamos pues considerando todo el espectro que tenemos, porque a veces no es cuestión solamente de que no tenga conectividad o no tenga el dispositivo, sino también muchas veces, o hay ocasiones
ahora quizás menos que antes, en donde el estudiante no tiene para muchas otras cosas, la familia no tiene para muchas cosas. Esto como referente, como elemento, sino como objeto de mi trabajo, pero sí como un elemento a tomar en cuenta, a tenerlo muy presente por la incidencia, por la posibilidad de otras indagaciones que puedan hacerse a partir de lo que estás y vas a realizar. Entonces, es importante este punto, por esa razón. Ahora, también en la parte metodológica, decías, en donde se contempla la consideración de expertos, la participación de ellos y por lo tanto la aplicación de entrevistas semiestructuradas, es valioso, yo diría necesario, tomar en cuenta pedagogos, a los diseñadores en el tema pedagógico, porque vi otros, están bien, pero también estos otros, por el tema que estás abordando, Darío. Entonces, valorar esto, que puede ampliar, pero la cantidad de participantes en este sentido, de expertos, pero también puede ser que no. Quizás entrevisto a la misma cantidad de gentes, pero amplío la diversidad temática o profesional de los actores externos que me pueden dar, obviamente, muy buenos elementos, sobre todo, pues, de que estamos viendo de que cómo podemos aprovechar la televisión, la infraestructura existente con los estándares para lograr un proceso formativo efectivo en términos de estudiantes que se atiendan bien en términos de sus saberes y su desempeño en el aula, en el ambiente educativo, si no es aula, en el ambiente educativo, y sobre todo en la realidad, en la actuación, ¿no? De manera que haya pues ahí la correspondencia entre lo que quiero y lo que efectivamente voy a obtener de un proceso formativo que hace uso de estas herramientas. Por eso es que también es importante lo que había dicho al inicio, de ver, de tomar en cuenta las características de la diversidad étnico-lingüística. Entonces, hay, y creo que tienes el tiempo para ir avanzando en tu tema con tus directores, directoras, a quienes tengas, ahora no recuerdo, de manera que al puntualizar nos queda claro cómo podemos ir avanzando mejor. Una parte central del avance en la investigación, pues es el que tengamos la claridad y la delimitación apropiada en ello, porque la diversidad sí efectivamente es amplia y queremos muchas veces solucionar bastante, pero en términos de investigación y en términos de la formación profesional que están teniendo, aquí me refiero a todos, que están teniendo, pues es importante hacer casar el tiempo de formación con nuestro trabajo de investigación para que tengamos el resultado en el tiempo previsto. La universidad también obtenga buenos indicadores porque se titulan sus egresados y ustedes al irse al área laboral, pues ya dejando o terminando la maestría, ya no van a tener mucho tiempo para esto o se van alejando por el trabajo. Entonces, sí que hagamos lo que tengamos que hacer en el tiempo previsto. Entonces, muy importante la delimitación para eso. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias por sus comentarios y pasamos a la última presentación de la mesa.
la cual está a cargo de la estudiante Mariela Lucero Ramírez, quien nos va a exponer su trabajo titulado Mi mundo como material, arte y aprendizaje con lo cotidiano ante la hiperconectividad en secundaria. Adelante, Mariela, por favor. ¿Pueden observar mi pantalla? Sí, vemos un reproductor de video, me parece. Del 10º coloquio, ¿verdad? Correcto. Bien, entonces voy a dar inicio. Continuando con este 10º coloquio de investigación en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, me presento. Soy Mariela Lucero Ramírez, licenciada en Diseño de la Comunicación Gráfica, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, docente de artes, de tecnología en sistema básico, nivel básico, y actualmente cursante del 2º semestre del posgrado en la maestría en ambiente, sistemas y gestión multimodal. Les presento mi trabajo, Mi mundo como material. Es una propuesta de intervención didáctica multimodal para estudiantes de secundaria. El planteamiento del problema. Como podemos ver, se ha creado un sujeto consumidor. Estamos hablando de un surgimiento de una nueva el sujeto creador, en este caso nuestro adolescente, está quedándose, como hace un momento yo, con el documento en blanco, debido a algunas circunstancias que vamos a ver ahora. ¿Dónde vamos a intervenir? Pues en una secundaria pública del Estado de México, en la fase 6 de la nueva escuela mexicana. ¿A quiénes vamos a intervenir? A estos adolescentes entre 12 y 15 años con algunos indicadores de ansiedad digital. ¿Cuál es ese problema que nosotros detectamos? Bueno, hablamos de una hiperconectividad donde los estudiantes de secundaria están enfrentando algunas dificultades para transformar sus experiencias y sus trabajos creativos. No es una falta de creatividad. Las causas. Pensamos en una educación bancaria digital, que era lo que quería referirme hace unos momentos con Freire, una saturación algorítmica, un uso acrítico del celular y como consecuencia estamos teniendo producciones visuales sin sentido y con apatía. ¿Cuál es el aporte de este proyecto? Buscamos devolver una soberanía cultural. Actualmente se está tratando de que los chicos dejen a un lado el dispositivo y en estas escuelas públicas donde hay carencia de algunos materiales en cuanto a tecnología, pensar en no prohibirlo habla de
dar oportunidad a estas herramientas tecnológicas para que nos ayuden en la formación de los estudiantes y su conocimiento y sentido creativo. Nuestro objetivo general, como decía anteriormente, es diseñar e implementar esa propuesta didáctica. Estamos trabajando teniendo en cuenta que hay una diversidad muy grande de textos e investigadores actualmente, y pensamos en estos 4. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, a través de materiales cotidianos y aprovechándonos de artistas como Toledo, Yayoi Kusama, Frida Kahlo, Vincent Van Gogh, entre otros. Vamos a crear todo un circuito multimodal en el cual los chicos puedan realizar sus actividades con toda libertad y sin presiones, para que ellos puedan comprobar por sí mismos que es posible dejar la digitalización del móvil. La evaluación, ¿cómo será? Bueno, pues será formativa, porque no vamos a evaluar la memoria, las calificaciones, es decir, si un dibujo va a ser perfecto o no, si se va a parecer a la referencia o no. Más bien vamos a ver el grado que tenga el estudiante para desarrollar algo desde su imaginación y no desde lo que está recordando con tanto ataque del algoritmo. La nueva escuela mexicana. Bueno, la intervención se escribe en una línea de investigación en ambientes multimodales y está diseñada en un entorno alternativo de las plataformas. Está alineada con la nueva escuela mexicana en el campo formativo de los lenguajes y el eje de pensamiento crítico, la inclusión y vida saludable, y ahora en los principios del DUA, que garantizan múltiples formas de aprender y expresarse. Vamos a trabajar durante 10 semanas para todo el proyecto. La semana 1 a 4, que es la preparación, cuando vamos a hacer toda la validación de instrumentos y ajuste estricto de los protocolos, permisos en la institución. Todo esto previo a la intervención que estamos calculando para 5 u 8 semanas, una intervención directa, con 4 sesiones presenciales, con las actividades que habíamos mencionado anteriormente. Esta es la imagen de lo que pretendemos, que los chicos guarden el dispositivo y lo utilicen solo para la creación. Esta es la bibliografía en la que nos hemos basado. Y finalmente, quiero cerrar con lo siguiente. Este proyecto se inscribe en la línea de investigación ambientes, sistemas, modelos y opciones educativas multimodales. ¿Y cómo lo voy a sustentar? Bueno, primero voy a crear ambiente multimodal que combina lo físico y lo digital, donde los estudiantes trabajan con Sketchbook, Pintionario y podcast para expresarse en distintos lenguajes. Segundo, vamos a vincularnos con el sistema de la nueva escuela mexicana, donde busca inclusión, formación integral. Y tercero, vamos a aplicar este modelo de investigación, acción educativa, inspirada en Freire, Munari, Csikszentmihalyi, que convierten el arte en contrapedagogía frente a esa hiperconectividad. Y cuarto, ofrecemos una opción educativa multimodal replicable en escuelas con recursos limitados, que transforma esa ansiedad digital en resiliencia y creación significativa. Asimismo, este proyecto no solo responde a la línea de investigación, sino que la materializa en un diseño vivo y urgente para nuestros adolescentes. Finalizo agradeciendo a mis 4 primeros profesores que me dieron la introducción a este posgrado mediante los talleres educativos, a la jefatura MASGEM por todo su apoyo y
mantenernos siempre informados en cuanto a cómo lograr llegar a este momento del coloquio. A mis 10 profesores de las UCAS de la carrera también, que nos han formado y que en cada una de ellas nos han dado una aportación inmensa, no solo teórica, sino también con esa experiencia. Y finalmente a mis docentes de comité, la doctora Marisol Cabral Castañeda, que es mi DDT, a la doctora Virginia Chávez Ruiz y al doctor Víctor Guadalupe Valadez. A todos ellos estamos trabajando en este trabajo de investigación y deseamos que sea no solo un medio para obtener un posgrado, sino pueda sembrar una semillita para solucionar un problema que tenemos en la actualidad y que está pues recibiendo en este momento la atención, pero no hemos podido llegar a una buena solución. Así que con esta propuesta esperamos realizarlo. Y muchas gracias a los escuchantes y quedo pendiente de los comentarios y las zonas de oportunidad que pueda tener mi proyecto para seguir avanzando. Estamos ahorita en el proceso nada más de investigación hasta nuestro marco y la realización de los instrumentos, y dependiendo de los cambios que hagamos y las propuestas o las pláticas de hoy, ya planearemos la intervención en la escuela secundaria. Muchas gracias. Gracias, Mariela, por tu participación y continuamos con la última ronda de retroalimentaciones. Maestra Natalia Pineda, por favor. Muchas gracias. Hola, Mariela, muy buenas tardes. Hola, gracias por su buenas tardes. Bueno, primero quiero agradecerle, me parece muy valioso, de verdad muy valioso a nivel de investigación, que incluyan a Bruno Munari fuera de las aulas de diseño gráfico. Te lo agradezco mucho, porque esta metodología proyectual con la que él trabaja nunca dijo o nunca ha sido establecida, es solo para diseño. Resulta que en pedagogía se hacen cosas increíbles y en medicina también y tal, pero de pronto está muy encasillado, es de metodología proyectual, es diseño y nos vamos por diseño de proyectos, ¿no? O productos. Le agradezco mucho que lo haya incluido y que se haya permitido esta exploración de materiales, digamos, entiendo perfecto esta parte donde como entramos en conflicto, pero es que el diseño no es arte, ¿ok? Pero que se haya tomado este tiempo de incluirlo. Gracias. Su proyecto me parece sumamente interesante esta multimodalidad como la está concibiendo, ¿no? Hace una mención en su introducción donde nos dice que menos del 30% logra niveles satisfactorios en organización visual. Y eso nos habla justo de este analfabetismo visual que hay, porque no importa el consumo que se haga, ¿no? Porque la verdad es que el consumo de información es demasiada, pero que entonces no está permeando para poder generar o producir elementos de composición visual, ¿no? Entonces, es interesante la manera en la que lo aborda. También esta parte donde hace énfasis en que como los recursos plásticos comunes se suele creer que se están haciendo, es como que ya vamos a tener de la materia, ¿no? Se está haciendo producciones de la, y entonces poder asentar hacia allá es como da todo el pie a esta forma en la que está pretendiendo hacer la vinculación en su investigación. ¿Vale? Hace mención de 3 dispositivos multimodales, que es el Sketchbook, el Pintionario y el podcast de inversión y ensamble. La presentación de los 3, de verdad es que esto tiene una referencia increíble a Norberto Chávez, ¿no? Donde nos dice, sí tenemos toda esta como capacidad de observar, analizar, consumir información, producir y tal, pero mientras el signo no nos genere un significante y no haya una cuestión simbólica con los significados, pues nos seguimos quedando en esta parte de me gusta,
o no, ¿no? Que ni siquiera llegamos a una estética, nos quedamos en una parte como del gusto subjetivo. Entonces, la producción de estos dispositivos que propone tienen, al menos así como vienen estructurados en su documento, toda la lógica de aplicación, ¿no? Donde es esta parte de crear con las manos, pero después de pasar por un proceso pedagógico de apropiación del conocimiento y entonces plasmarlo, ¿no? Que es como esta cadenita de la producción plástica. Entonces, la felicito. Hace falta en su documento que pueda mencionar por qué decidió que con 4 sesiones es suficiente, si se lo puede ir agregando. ¿Por qué decidió estos 3 y no otros 3, o no 1, o no 2? Ajá, la justificación de esos 3 son los adecuados. El cronograma que presentó hoy está mucho más trabajado, sobre todo en la parte donde nos hace mención de la semana 1 a la 4, lo que hará ya no es consolidación del protocolo, sino pulir los instrumentos para poderlo aplicar. Muy bien trabajada esa parte. Y listo. Sí, esos son mis comentarios. La felicito, Mariela, por lo que nos presenta el día de hoy y este reconocimiento que hace a los docentes que la han acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Cerramos con la ronda de retroalimentaciones. Por favor, maestro Ildefonso. Muchas gracias. Ya decía yo de el valor que tienen nuestras carreras en la Rosario Castellanos por lo que están generándose desde el mismo proceso formativo. Ya hay creación, ya hay impacto y mucho de ello se debe precisamente a los ejes que cultiva la universidad, a este currículum invertido que aplica, pues a las metodologías activas que también, y desde luego que es mejorable y no estamos en el mejor estado, pero digamos va en esas rutas y ello ya pues da resultados. Me gustó, Mariela, muchísimo tu proyecto, como me han gustado igualmente los anteriores, y a pesar de que falta un buen camino que recorras, veo mucha precisión y me gusta mucho. Y esto tiene la gran ventaja que decía yo hace rato, ¿no? De cuando delimitamos, cuando hay esta claridad en mi fenómeno educativo, en mi fenómeno investigativo, pues ya tengo muchísimo avanzado y va a ser mucho más fácil. Entonces, me gusta mucho el tema, tu tema, Mariela, porque como dijo, ya tiene buen rato, Giovanni Sartori, pasamos del Homo sapiens al Homo videns por la predominancia de la televisión, pero ya hemos rebasado eso y ahora estamos más bien quizás en el Homo like, y si nos dan like existimos, y si no nos preocupamos, y viene siendo parte de la ansiedad digital que tiene predominio y que nos lleva a este escenario formativo propio de la educación bancaria, donde no está lo creativo, sino la homogenización, la inactividad en términos cruciales, en términos creativos sobre todo, y por lo tanto la reducción de horizontes. Pero tu tema precisamente va, como debe ser, en el sentido contrario, trabajando en este estado de fluidez afín a las dinámicas que tiene nuestra realidad cada vez mucho más evidente, y en ese sentido me parece que el que estés incorporando estos elementos artísticos de Toledo en cuanto al misticismo orgánico, ¿no? El tema de la fuerza del color, el aspecto catárquico, existencial que expresas, me parece que es fundamental. Y aquí es donde se ve el valor de la multidisciplina, el valor del arte en la creación del ser humano, porque finalmente es eso, la creación del ser humano. ¿Qué ser humano
tenemos y qué ser humano queremos. Hoy estamos en un mundo sin leyes, en un mundo sin referencias, y es la verdad lamentable y hasta angustiante puede ser, porque nuestra propia humanidad está en riesgo, como con una claridad que antes quizás no se tenía tanto, ahora mucho más. Y la comunicación juega un rol crucial en esto. O sea, las guerras cognitivas son parte de este dominio de las mentes y de las personas, por lo tanto, para ver otros horizontes y para que haya la capacidad de decir, de nombrar, de protestar, incluso, pues mucho más. Pero el lenguaje tiene este valor y bien lo sabe Verónica, como filósofa que es, maestra de filosofía, lo sabe muy bien, el valor, la importancia que tiene el lenguaje y cómo pues va cambiando y tiene sus significados muy locales, esos juegos de lenguaje, por ejemplo, que se han estudiado, ¿no? Y con esto yo creo que vamos a tener, pues estamos teniendo ya un juego de lenguaje creativo, propositivo, educativo, formativo. Así es que yo en este sentido solamente lo que quiero decir, continúa, síguele, me dará mucho gusto ver los resultados finales. Así es que felicidades, Mariela. Por mi parte es todo. Agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de las y los comentaristas y en general su asistencia a este 10º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual a lo largo de la semana se van a estar presentando 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes que serán retroalimentadas por más de 165 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento y que tengan una excelente tarde. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchas gracias a todos por su participación. Muchísimas gracias. Gracias.